Hola a todos, hola a todas personas que nos ven y que nos escuchan. Hoy nos encontramos dentro de este proyecto de la doble moral y venimos a platicar con una persona que es muy singular, que nos puede hablar desde su perspectiva, desde su ámbito, desde el ámbito personal, laboral y social. Pero en primer lugar me presento yo, mi nombre es Kevin Miranda, soy alumno de sexto semestre de Campus Celaya y me acompaña mi compañero Jorge Becerra. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes, Kevin. Estamos muy bien. Contentos de poder estar aquí en esta inigualable entrevista, claro, con la profesionista Karina Chapa. Listos por comenzar, Kevin. Ok, Hola, ¿qué tal? bueno. Buenas tardes, Kevin, Jorge. Buenas tardes, Qué Karina. gusto, qué gusto verlos de nuevo. Bueno, pues aquí estamos a la orden. Ustedes mandan. Ok, bueno, entonces primero vamos a ver quién es la persona que tenemos aquí. Entonces, Cari, si nos puedes hablar de ti, nos puedes hablar de tu aspecto laboral, de quién eres, qué nos puedes decir de ti? Claro que sí. Bueno, mi nombre completo es Karina Chapo Oliver. Soy profesora de la Prepa Tec Celaya y bueno, también he dado clases en otras universidades. Tengo aproximadamente entre 15 y 17 años dedicándome a la docencia. Yo estudié la licenciatura en Derecho. Tengo un posgrado de desarrollo humano y tengo un doctorado en artes. Entonces, bueno, me encanta la fotografía, estudié también fotografía, me dedico a la fotografía en mis ratos libres, fuera de esta parte de la docencia. Precisamente en el tema que hablan de doble moral, creo que pues ahí implica otra situación en que soy apasionada de la fiesta de los toros, de la fiesta brava, y pues he estado trabajando en pro de la tauromaquia desde prácticamente toda mi vida, ¿no? Les cuento que aprovechando el comercial, el lunes presentamos una revista en donde habla de cuestiones culturales, artísticas, de identidad, históricas y demás sobre la tauromaquia. Me considero una persona muy apasionada en lo que hago. Siempre tengo que hacer lo que me gusta, si no, pues no funciono y al final termino dejándolo. Esa es una realidad. Tengo que estar en el lugar en donde yo me siento a gusto, donde me siento feliz, porque de la misma manera, pues, si no estoy así, tampoco funciono, entonces mejor a darle la vuelta a la página, ¿no? Y bueno, eso, hablando de esta parte de la doble moral, también me pasó con mi carrera en Derecho, cuando yo estaba estudiando, soñé en tener un despacho jurídico, llegar a trabajar en el Poder Judicial, lo que yo creo que todos los estudiantes de Derecho sueñan llegar a ser ministro de la Suprema Corte. Cuando me di cuenta de cómo era el sistema de justicia en nuestro país, precisamente por no caer en esa doble moral y no tratar de ir en contra del sistema, porque al final lo iba o aparte ya caer en la corriente o a favor del sistema, decidí dejar el litigio y bueno, pues encontré como que esta parte que me apasiona y me encanta también del derecho, que fue la enseñanza, ¿no? Entonces, bueno, pues a grandes rasgos, esa soy. Y bueno, pues aquí estoy con ustedes muy contenta. Ale, Cari, muchísimas gracias por habernos compartido datos importantes sobre su vida, sobre su carrera profesional, Cari. Se lo agradecemos mucho. No, al contrario. Sí. Entonces pasamos con la primera pregunta, Cari. ¿Qué entiende con Adelante. las palabras doble moral? Yo entiendo que la doble moral es esta parte de ser incongruente, ¿y a qué me refiero con esto? A que actúo completamente distinto, quizá lo que pienso a lo que siento, ¿no? O al revés, actúo contrario también a lo que siento o pienso contrario a lo que actúo y a lo que siento, ¿no? Yo pego mucho esta parte de la doble moral con la incongruencia de las personas. El decir, pues tengo que estar aquí o estoy apoyando esto por una conveniencia, lejos de mis valores éticos, lejos de mi personalidad, inclusive atentando en contra de mi identidad y de mi dignidad como ser humano, ¿no? Entonces yo creo que la doble moral es como una conveniencia de, no sé, se me ocurre ahorita, se me viene a la mente la cuestión política, ¿no? Yo tengo una ideología de derecha, por ejemplo, no la tengo yo, pero bueno, un ejemplo, una ideología de derecha, pero como me surgió una oportunidad de
tener un puesto político en un partido de izquierda, pues me cambio inclusive de partido, ¿no? Eso se me hace para mí una doble moral. El que no tengas una estructura en tus ideales, en tu ideología, en esta parte de tu identidad, yo creo que es una doble moral. O que puedas en un momento dado sacrificarla, ¿no? Por a lo mejor algún puesto de poder, algún puesto económico, en un momento dado sacrificarla hasta por un amor, ¿no? También, ¿por qué no? Por una cuestión emocional. Entonces, yo creo que eso sería como la doble moral. O sea, digo algo, soy algo, pero actúo completamente diferente a lo que yo pienso, a lo que yo digo. Es como de la mano de la incongruencia, ¿no? Para mí. Y la verdad es que la siguiente pregunta, Cari, tenía que ver con cuáles eran las situaciones más comunes o situaciones en las que, bueno, sí, desde su perspectiva, había encontrado que la mayoría de las personas tenían doble moral y nos habló acerca del aspecto político. Y Así aparte es. de eso, ¿qué situaciones son las que considera que las personas recurren a la doble moral? Yo creo también en la cuestión de la religión, y sin entrar a detalles, en cualquier religión, o sea, sin especificar alguna, yo creo que en la cuestión religiosa también existe tristemente una doble moral cuando debería de ser todo sincero, todo honesto y como que todo de corazón, ¿no? ¿Cuántas personas hemos visto con golpe de pecho en la iglesia y cruzando la puerta de la iglesia, pues inclusive desprecian a cualquier persona, ¿no? Inclusive a su familia o la critican, o ya estás ahí rezándole a Dios y volteas y ya hiciste una tranza o ya le quitaste la casa a un colega o a lo mejor, no, pues sí, simplemente hiciste una tranza, ¿no? Diste una mordida, hiciste cosas ilegales o algo tan sencillo y que quizá también ustedes lo han vivido en cuestión religiosa, que es donde podría ser un poquito más marcado, eh, que están en misa y todo, y inmediatamente saliendo de misa ya criticaron a la señora de adelante, ¿no? De cómo iba vestida y cómo camina y bla, 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 bla. Yo creo que en la cuestión religiosa también se da este fenómeno de la doble moral. Por ahí existe un dicho popular, adiós orando y con el mazo dando, algo así. Entonces, yo creo que también ahí en la parte religiosa se da. La otra, bueno, en la política, y lo estamos viendo ahorita con estas campañas electorales, en donde ya no importa la ideología, ya no importa el servicio a los demás, el servicio al pueblo, porque al final de cuentas, pues voy a ser un servidor público y saben que es el servicio al pueblo, ¿no? Eso es un servidor público. Ya voy por el interés, así pase por encima de mis ideales, de mi forma de ser, como lo hablábamos, de mis valores. Cómo hemos visto estas famosas coaliciones de partidos políticos que la verdad a mí me han decepcionado completamente, en donde está el PAN, el PRI y el PRD, en donde tenemos tres ideologías completamente diferentes, ¿no? Ahí lo podemos ver. Yo en la cuestión de la tauromaquia, yo lo he podido ver también la doble moral, las personas que están en contra sin ningún argumento y que pues al final del día dicen que es algo sádico el matar un toro en una plaza, pero volteas y los ves a lo mejor, no sé, comiendo carne y cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces yo creo que también es esta parte de la doble moral. O nada más por hacerse publicidad están en contra de algo que ni siquiera conocen. Y nada más por la publicidad y así. Hay varios actores que ahorita están en contra de los toros, que bueno, tuve la oportunidad de verlos en la Plaza México, disfrutando de una corrida de toros, y ahorita por la popularidad y a lo mejor inclusive por el dinero, por esta parte de salir en tele y demás, pues ya están en contra, ¿no? Cuando al principio pues estaban ahí luciéndose también, ¿no? No sé dónde más podría haber doble moral, pero para mí yo creo que esos son los tres puntos en donde puede existir la doble moral, ¿no? Bueno, Cari, entonces usted nos ha comentado un poquito más sobre su experiencia con la doble moral, la cercanía que ha tenido, pero cuéntenos, ¿cuál cree que son los beneficios de la doble moral? Si se pudiera encontrar un beneficio de la doble moral, yo creo que pues igual y podría ser, no sé, quizá en el ámbito familiar, tal vez. Aunque no estés de acuerdo con la idea de algún miembro de tu familia, pues, no sé, a lo mejor suena como que le vas a dar el avión para no encontrar un conflicto, ¿no? Yo creo que un beneficio de la doble moral es
no generar una controversia fuerte y generar un conflicto, que luego puede llegar a lo mejor hasta en una pelea densa, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé qué tanto caiga en la doble moral el no mencionar realmente lo que te gusta o lo que quieres hacer en algún ámbito en específico, ¿no? Por ejemplo, yo lo he vivido tal vez en donde conozco a diferentes personas y te dicen a qué te dedicas y omito muchas veces la cuestión de los toros por medio a que me ataquen y por miedo a lo mejor a generar un conflicto y una discusión que pues ni al caso, ¿no? Entonces, no sé si ahí caiga esta jugar la doble moral o solamente ser una omisión de, de esta parte, ¿no? Pero yo lo podría vincular en la cuestión de la familia. Tal vez tengas que ponerte esa máscara de doble moral en el momento en que tu abuelita se le ocurre decir algo de la religión en lo que tú no estás de acuerdo y tienes aquí la palabra y el comentario en la garganta que lo vas a sacar porque te está hirviendo casi la sangre y dices, ah, sí, sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Por ejemplo. O a lo mejor tu cuate que en ese momento, pues tú dijiste un comentario y no está de acuerdo y dices, ya para qué le voy a buscar más pelea, mejor le digo, sí, tienes razón, y hasta ahí, ¿no? Yo creo que ahí podríamos jugar una doble moral, o tal vez en el trabajo, dependiendo de qué tanta necesidad, porque aquí jugaría este otro factor, la necesidad del trabajo, qué tanta necesidad tienes de ese trabajo para, pues, ponerte esa máscara de la doble moral y decirle a tu jefe, no, sí, está bien, ¿no? En lugar de decir, no, estoy en desacuerdo por esto y por esto, de acuerdo a las características de tu jefe también o de tu líder, pues ya sabrás si le entras o no le entras a la discusión, ¿no? Pero yo creo que para no conflictuarte, no generar una pelea, un conflicto que a lo mejor puede romper una amistad, una relación de familia o inclusive hasta una relación laboral, tal vez ese sería el aspecto positivo de ponerte la máscara de la doble moral en ese momento. Yo creo. Sí, que tienen que ver cuando son conflictos menos significativos o batallas que digamos que puedes escoger. Entonces digamos Exacto. que, ujú, bueno, y podríamos igual incluso como que categorizar la doble moral y decir, bueno, esto ya se considera doble moral, esto ya no, pero Uh-huh. digamos que tiene que ver esta parte con el contexto, con cuán significativas son las situaciones, ¿no? Sí, exacto, la situación que vas a vivir es como algunas de las veces que estuvimos en clase les comentaba, no te comportas igual con tus amigos, que a lo mejor con tus hermanos, que a lo mejor con tus abuelos, que a lo mejor con tus profes, ¿no? No tienes el mismo comportamiento y bueno, de acuerdo a la situación nos vamos acoplando. Entonces, si tengo una situación en donde a lo mejor tengo que echar mano de la doble moral para no generar algo más, y como tú dices, Kevin, elegir las batallas, y puedo elegir ponérmela, a lo mejor digo, chin, me va a dar sentimiento de culpa, entonces ahí ya hay una afectación, ahí tendríamos que pues revisar a lo mejor el caso en concreto, ¿no? Pero sí ir consciente en que en este momento tengo que ponerme ese antifaz o esa máscara de la doble moral para no generar un conflicto fuerte, ¿no? De acuerdo a esta batalla, a este contexto y a la situación en específico. Uh-huh. Sí, y bueno, pasemos ahora a una perspectiva mucho más amplia. ¿Usted cómo cree que la doble moral afecta a la sociedad o a una sociedad? Híjole, yo creo que afecta muchísimo la doble moral y afecta desde esta perspectiva de los derechos humanos. Yo creo que la doble moral ha truncado muchas reformas legales, hablando de esta parte de derechos humanos, muchas reformas legales que podrían haber ayudado a generar una sociedad pues más igualitaria, una sociedad más inclusiva en un momento dado. Y puedo poner dos ejemplos que ahorita, o tres quizá, que están muy fuertes. Uno de ellos es el aborto, en donde está penalizado el aborto, no se ha despenalizado a nivel nacional. Algunos estados ya lo quitaron de su código penal como delito, por ejemplo. Eh, Aquí entra una doble moral religiosa, una doble moral quizá ética, pero no se está cumpliendo un elemento del Estado que es el bien común. Y hablando de bien común, pues es un bien general, ¿no? Entonces, ¿cuántas mujeres pueden estar a favor y cuántas pueden estar en contra? El hecho de generar un aborto, y no quiero ahondar en el tema, pues yo creo que el tomar la decisión ya para una mujer es una carga, ¿no?
y una carga fuerte, independientemente del caso. Esa sería una en donde quizá podría haber un poquito más de inclusión y de igualdad dentro de la sociedad, quitando esta doble moral, ¿no? O sea, no sé, pero a veces me imagino que los que están en contra del aborto piensan que porque se quite la penalización de que la mujer vaya a la cárcel por abortar, ya todas van a abortar, ¿no? Ya va a ser ley, tienes que abortar. Así me imagino, ¿no? Entonces es como dejar esta libertad, que es un derecho humano fundamental y que lo marca nuestra Constitución como la igualdad y la, ¿cómo se llama? Y la libertad son derechos fundamentales del ser humano. Entonces yo creo que por ahí va una, ¿no? La otra es la cuestión del movimiento feminista y los derechos de las mujeres. Creo que también es otro punto también que si no fuera tal vez por la doble moral, no estaríamos viviendo tanta violencia intrafamiliar, no estaríamos viviendo a lo mejor tantos feminicidios, o no tuviéramos tanto miedo las mujeres a veces de salir a la calle a tomar un taxi, ¿no? Así. Entonces yo creo que aquí afecta de nuevo esta parte de la doble moral. Y el otro ejemplo que tal vez, quizás son muy radicales, ¿no? Pero son muy ilustrativos los ejemplos, que es esta parte del matrimonio de personas del mismo sexo y la adopción. Es otro punto en donde la doble moral no ha dejado disfrutar a la comunidad LGTB y anexos de pues de un matrimonio y derechos civiles, como los tiene cualquier otra persona o como los tiene cualquier otra pareja. Entonces, ahí están coartando esta parte de los derechos humanos. Yo creo que en ese momento la doble moral hace mucho daño a la sociedad, violando y vulnerando los derechos humanos fundamentales del ser humano, ¿no? No quiero hablar del hombre porque, bueno, ahí estaría algún tinte quizá machista, pero hablando de la persona o de seres humanos, pues yo creo que esos serían el daño que le puede hacer a la sociedad, generando una sociedad no incluyente, una sociedad con muchos prejuicios, con muchas etiquetas y, y pues con nada de libertades, ¿no? Al final. Y Karim, debo decir que son verdades muy, muy impactantes, la verdad. O sea, una crítica pues a nuestra realidad en la sociedad mexicana que se da día con día. La verdad, sí, temas que de verdad generan mucha, mucha polémica y que no todos los grupos sociales son tan abiertos a platicar sobre un poquito, tan siquiera un poquito sobre este tipo de situaciones, ¿verdad? O sea, Así es. algo que ya como que hay una intervención puede ser de la ignorancia, por así decirlo, ¿verdad? O quizá del fanatismo también, ¿no? También puede ser de Si nos fanatismo. agarramos a la religión, pues Sí, yo creo que los tres ejemplos van muy ligados a eso y puede generar un fanatismo también de las personas que son sumamente creyentes. claro que sí. Uh O un -huh. exceso sobre... Sí, un exceso. Un exceso también, Un claro. exceso. Entonces, pues pasamos a la última pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de llevar una vida con doble moral, Karen? Para usted, ¿cuál cree que serían las consecuencias? Yo creo que la principal consecuencia es el atentar contra tu libertad. Yo creo que es una consecuencia el estar atrapado o atrapada en una situación que quizá no puede salir, puede ser por la doble moral o puede ser por quizá un estado de confort, entrecomillado, porque pues si no estás a gusto donde estás, no puedes estar en una zona de confort, ¿no? Quizá de conformismo por la cuestión económica o por la cuestión de estatus. Yo creo que una de las consecuencias es esta quizá falta de identidad, o lo llamo atentado en contra de tu libertad, de tu identidad, de quién eres tú, ¿no? Porque entonces no serías una persona íntegra, no serías una persona honesta, te estarías primero mintiendo a ti y luego mintiéndole a los demás. Yo creo que esa sería una de las consecuencias más fuertes de la doble moral. El contarte una historia que quizá no es la realidad o que te la has contado para creértela y hasta ahí, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema de las cuestiones políticas, no sé cómo pueden dormir tranquilos aquellos políticos que estuvieron, no sé, 20 años en un partido y ahorita por un hueso están estrenándose en otro, ¿no? Por ejemplo. O como una persona que reza el rosario todas las noches critica y hiere y juzga a los vecinos de al lado que no están casados, ¿no? Se me ocurre.
Entonces yo creo que vivirías tal vez en una amargura y en un vacío como persona, como ser humano, en donde no podrías ser tú, en donde no serías una persona auténtica, vamos. Yo creo que esa es una de las consecuencias más fuertes de la doble moral, y que aparte de que no eres auténtica como persona y que tú te estás contando una historia que en realidad no es o te la estás creyendo, los demás y tu grupo social o tu sociedad en general que vive alrededor de ti, pues te van a juzgar, ¿no? Y posiblemente te vayan a señalar. Entonces yo creo que eso ha de ser lo más feo, lo más pesado, de jugar una doble moral, quizá por conveniencia o por mantener un estatus. Yo creo. No he estado en esa situación afortunadamente, entonces no sé qué se sienta, pero yo lo he visto inclusive con familiares que dices, ouch, y que también han sido juzgados y criticados precisamente por esa doble moral. Bueno, Cari, en sí estas han sido todas nuestras cuestiones, todo lo que nosotros nos preguntábamos y lo que queríamos realmente darnos cuenta si la doble moral era algo útil, si traía más beneficios que desventajas. Entonces, para concluir de manera breve, ¿usted cree que la doble moral trae más beneficios para la vida del ser humano y para la sociedad que actuar de manera, digamos, correcta, total, absoluta? No, yo creo que la doble moral trae más perjuicio que beneficio. Yo creo que la doble moral es como encerrar en un cuadrado y decir, esto es lo que tiene que ser y se acabó, y no hay salida por ningún lado. Entonces, yo creo que la doble moral perjudica al desarrollo de una sociedad, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo pues con estos avances tecnológicos, con la parte de la globalización, con esta parte de aperturas de mente, ¿no? De pensamiento crítico, de no dejarnos llevar por todo lo que vemos, escuchamos y demás. Entonces yo creo que si queremos ser un poquito más libres de lo que somos, la doble moral perjudica a esa libertad de cada de cada una de las personas, y por consiguiente, pues de un grupo social, ¿no? De una sociedad ya grande, hablando de una ciudad, de un país, inclusive del mundo, ¿no? Nada más hay que ver cuántos problemas mundiales hay por cuestiones de generar quizá esta doble moral y pues esta privatización o esclavización, podríamos decirlo, de la libertad del ser humano. Entonces yo creo que en lugar de beneficiar, perjudica a nivel general. De manera personal, en una situación y en un contexto determinado, pues igual y sí te puede ayudar, ¿no? Puedes obtener un beneficio. Pero ya también como si se te hace una conducta repetitiva, pues ahí ya estarías perjudicándote tú de manera individual, ¿no? En tu personalidad, vuelvo a repetir, en esa parte de tu identidad y de ser una persona auténtica. Y también en tus valores, en tu ética y en tu moral. Yo creo que. Claro que sí, Cari. Maestra Cari, le agradecemos mucho su participación, su presencia en este espacio para poder platicar un poquito sobre la doble moral y sus consecuencias. Se le agradece mucho, mucho, mucho su información que ha podido aportar a esta plática. Le agradece mucho, Cari. No, no hay que agradecer, al contrario, gracias a ustedes por su tiempo. Ahora sí que por tomarme en cuenta y encantado de platicar con ustedes, ¿no? Muchas gracias. Igual, Cari, muchísimas gracias de todo corazón. Son aprendizajes y experiencias de años de vivencias que podemos llevarnos a todo lo que nos falta por recorrer. Y por último, me gustaría ya nada más introducir a la siguiente persona del siguiente capítulo, que estaremos entrevistando al profesor Rogelio Laguna, que es candidato a doctor en filosofía por la UNAM y es director de la revista milmesetas.mx, que es igual profesor de filosofía en el TEC de Monterrey, en la Universidad de La Salle y en la Universidad en la UNAM, y que uno de sus logros es la medalla Alfonso Caso por estudios de maestría. Que no se lo pierdan, lo tendremos en el siguiente capítulo hablando sobre el mismo tema, pero desde perspectivas diferentes. Así que sigan sintonizándonos, sigan viéndonos y hasta la próxima.